El elevado compromiso de las personas con su trabajo puede llegar a desencadenar una adicción. Lo sufre 1 de cada 10 trabajadores en España, según una investigación de la Universidad Jaume I de Castellón. El mismo estudio revela que cerca de un 8% trabajan más de 12 horas al día, 60 horas a la semana. Hace más de medio siglo que el psicólogo Wayne Watts acuñó el término workaholic para definir a todo aquel que dedica su vida únicamente al trabajo. En Japón ha surgido también el fenómeno de la muerte por exceso de trabajo, que tiene nombre propio, karoshi. Hoy en Plaza al Día hablamos de la adicción al trabajo. José de Sola es doctor en psicología y psicoterapeuta de Salud Psicólogo. Señor de Sola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo podemos definir la adicción al trabajo? La adicción al trabajo es, como su nombre indica, un excesivo tiempo invertido en horas y en dedicación al trabajo, pero un tiempo que excede, digamos, lo que sería esperable normalmente y que llega a interferir y invadir otras áreas de la vida, familiares, personales, con amigos. Entonces, realmente la persona que se adicta al trabajo solo se siente o apenas se siente motivada con trabajar. Entonces es incapaz de disfrutar de vacaciones porque disfruta con su trabajo. Entonces se lleva el ordenador o llega tardísimo a casa o invierte los fines de semana. Realmente no estamos hablando de una persona que se vea obligada por necesidad a trabajar tanto, sino la persona que voluntariamente elige esta actividad porque se siente motivada, porque le gusta mucho lo que hace o porque siente que el trabajo es prácticamente lo único importante en su vida. Entonces estas personas no son capaces de dejar de trabajar y eso les da grandes problemas con la familia, con los amigos, o interfiere en muchísimas áreas de la vida. Por eso se dice que es una adicción, porque produce interferencias, ¿no? Es difícil en una sociedad que propugna la cultura del esfuerzo, el establecer la frontera entre ser muy trabajador y ser adicto al trabajo. No parece sencillo, o sí, o hay algunos tips claros que tenemos que definir. Efectivamente, la adicción al trabajo está dentro de lo que se llaman buenas adicciones, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entendemos por buenas adicciones, son adicciones pues que no resultan ofensivas ni llamativas, ¿no? Como puede ser también la adicción al deporte o la adicción a la comida sana, que también son adicciones, son buenas adicciones y no suelen llamar la atención, incluso dan buena imagen. Sin embargo, la línea entre lo que sería normal dentro de esta cultura del esfuerzo y lo que sería ya patológico está, como he dicho antes, en el nivel de interferencia. Si una persona acaba teniendo problemas con su familia, con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, con su familia extensa en general, que no descansa, que se pasa los fines de semana trabajando con el ordenador, no tanto porque sea necesario realmente, sino porque él considera que eso es lo que más su objetivo fundamental en el día a día, ¿no? Cuando se produce este nivel de interferencia es cuando ya podemos hablar de una adicción, cuando podemos hablar ya de que estamos hablando de un comportamiento problemático. La persona, pues eso, que llega tardísima a casa, que incluso antes de acostarse, pongo un ejemplo, pues incluso en la misma cama se pone con el portátil a acabar cosas, que llega el fin de semana y se pone a hacer cosas en casa, o que incluso en las vacaciones no deja de trabajar, por ejemplo. Es decir, cuando realmente la línea está en cuando eso produce interferencias e incluso también produce trastornos y síntomas físicos de agotamiento en la propia persona. Pero básicamente lo que se suele delimitar como característico en este tipo de adicciones es el nivel de interferencia con el entorno. Cuando se produce esta interferencia es cuando podemos hablar de que esa es la línea. ¿Qué tipo de causas pueden llevar a una persona a desarrollar este tipo de comportamiento? Fundamentalmente una baja autoestima y la necesidad de compensarse mediante el trabajo u otras actividades, ¿no? Como son el deporte. También hay gente que se adicta al deporte y emplea muchísimo tiempo e interfiere en su vida también. Suele ser una baja autoestima, un deseo de compensación de uno mismo y evidentemente en el momento en que se sienten competentes
con una actividad como el trabajo. Invierten prácticamente todo su esfuerzo porque es la forma de sentirse bien y de sentirse válidos. Existe, por tanto, un vacío, ¿no?, en este tipo de personas. Hay un vacío personal, sí. El sentimiento de vacío suele ser el que hace este tipo de adicciones difíciles a veces de contener por el propio afectado, ¿no? Porque realmente sienten que no hay nada que les llene excepto el trabajo en este caso, ¿no? Ni siquiera la familia, ni los amigos, ni los hijos me acaban llenando tanto como trabajar. Ese sentimiento de vacío, esa especie de angustia y esa sensación de vacío, efectivamente, pues no les permite más que dedicar atención al trabajo, que es lo que les hace sentirse llenos. De hecho, cuando dejan de trabajar, cuando no se les permite trabajar, cuando se les dice que ahora no pueden hacer, se ponen nerviosos, sienten que están perdiendo tiempo y sienten sensación de ansiedad, de vacío. Eso es propio de la adicción. Por eso quizá ahí donde tenemos también otras características de esa línea divisoria, ¿no? ¿Existe una tipología de trabajos más adictivos que otros? Básicamente no la conozco. Creo que yo en mi experiencia clínica siempre he visto la adicción al trabajo muy centrada en el mundo ejecutivo, por ejemplo, de gente o de pequeñas, grandes empresas, mucho en el mundo ejecutivo. Seguramente existirán otras áreas. Mi experiencia siempre he tenido eso, a ejecutivos, a directivos, a gente pues que viene porque su mujer le ha dicho o te tratas o me separo de ti porque no hay quien te vea, ¿no? Pero seguramente existirá, seguro que existe, seguro que tiene que existir este tipo de adicción en otras áreas laborales. ¿Cuáles son los peligros de esta adicción? Bueno, el peligro es que se deteriora el entorno de esta persona, pero mucho además. Se deteriora, se producen a veces separaciones, rupturas de parejas, enfrentamiento con los hijos, con la familia y luego eso es en cuanto al entorno. En cuanto a nivel personal físico, evidentemente si este tipo de personas son propensas a desarrollar síntomas psicosomáticos como hipertensión o riesgos de problemas cardiovasculares también, lógicamente, por el esfuerzo y la tensión que mantienen en el día a día. ¿Y cómo podemos combatir esta adicción o no llegar a ese punto? Combatirlo, la primera forma de combatirlo es que el propio paciente sea consciente de lo que está haciendo. Así que el propio paciente deje de creer que lo que hace y todo el tiempo que invierte es estrictamente necesario. Que deje de creerlo y que vea, en cuanto a su entorno, que vea el deterioro que se está produciendo, incluso en la gran soledad en la que se está metiendo, ¿no? Esa es a lo mejor el primer feedback que tiene que tener. Muchas veces sí son conscientes ellos, estas personas son conscientes de que están invirtiendo excesivo tiempo, pero bueno, no lo pueden evitar o no lo quieren evitar. Sin embargo, cuando se les plantea, mira, tu mujer se va a separar, tus hijos ya no te quieren ver, tus amigos pues los estás perdiendo, realmente ese feedback realmente suele ser importante como primer paso de inicio a que haya una concienciación para iniciar un tratamiento. Hay que tener en cuenta que también el adicto al trabajo suele ser también muy adicto al deporte, por ejemplo. Todo decir, digamos, forma parte de lo mismo, es decir, la necesidad de llenar mi tiempo con actividades útiles, ¿no? Constantemente, ¿no? Entonces, bueno, de pronto es eso, entre que dedica muchas horas a trabajar y que cuando sale también se va al gimnasio a mediodía y realmente no tiene tiempo para relacionarse con nadie. Entonces, a veces eso es la primera información que hay que darle y plantearle: si tú quieres seguir así, te vas a quedar solo, no vas a tener familia, o tu familia no va a querer estar contigo. Ese suele ser el primer paso. José de Sola es doctor en psicología y psicoterapeuta de Salud Psicólogos. Señor de Sola, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.